buenos días. Estamos revisando la presentación del libro Factores que impulsan la reactivación económica de la provincia del Cañar, Ecuador. En este libro tenemos como epígrafe la siguiente frase: si la universidad no se casa con los problemas de la comunidad, podría llamarse cualquier cosa menos universidad. Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Mi nombre es Evin G. Villavicencio Caparó, soy editor de la editorial Edúnica de la Universidad Católica de Cuenca. Y estamos viendo este libro que tiene 5 capítulos y 177 páginas. Este es un texto que muestra la necesidad de utilizar estadística confiable para la elaboración de políticas públicas. En este trabajo han participado docentes y estudiantes de la Universidad Católica. Buenas tardes, ingeniero Juan. ¿Podría mostrarnos el equipo de trabajo? Muchísimas gracias. Con un saludo. Iniciamos con la descripción de este libro, Factores que impulsan la reactivación económica de la provincia del Cañar, Ecuador, un equipo académico que estuvo a cargo de este libro. Vamos a iniciar por la estudiante, Valeria García Suárez, es estudiante del 9º ciclo de la Unidad Académica de Administración, carrera de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Cuenca, Seriasogues. 2 directores de carreras involucrados en este contexto académico de investigación: el ingeniero Javier Mantilla Crespo, él es de MBA, es director de la carrera de Administración de Empresas y tiene un respaldo académico de indexación, de publicación e indexación de artículos de alto impacto, inclusive con cuartil. El otro compañero es el director de la carrera de Contabilidad y Auditoría, su nombre es Juan Diego Ochoa Crespo, él es magíster y en este momento realiza también estudios de 4º nivel y Juan Diego tiene un acopio interesante de publicaciones hasta este momento. Y también contamos con el economista Jorge Quevedo Vázquez, él es MBA, es un docente especializado en temas de econometría y nos ha aportado significativamente en el plano de las investigaciones, de las publicaciones. Jorge también está sobre un índice H superior a 3. Y su servidor, Juan Solís, hemos estado trabajando con un respaldo académico de una maestría en Administración de Empresas, otra maestría que lo seguimos en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, sobre procesos educativos mediados por tecnologías, y gracias a la Universidad Católica de Cuenca, en este momento nos encontramos cursando el programa doctoral en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este es un modesto respaldo académico que está detrás de la concreción de esta obra. Bien, tengo entendido que esta obra, este libro, es producto de un encargo del rector de nuestra universidad. ¿En qué contexto aparece la idea de este libro? En el contexto de la pandemia. El señor rector mira la perspectiva y se pone en contacto con el señor decano de la Unidad Académica de Administración, el ingeniero Diego Cisneros Quintanilla, con el propósito de responder asertivamente al contexto de la pandemia y a la devastación de la economía real, de la economía base, y cómo es que nosotros debemos como universidad ser una voz que prenda las alarmas, digamos así, que entregue herramientas, como usted lo ha mencionado, a través de la investigación estadística, lograr determinar con evidencia científica cuáles son los factores de incidencia en la reactivación económica. El señor decano conforma un equipo de trabajo con, a la fecha, estuvo de subdecana la que ahora es vicerrectora académica, economista Vanessa Bermeo Pazmiño, PhD. Y este equipo comienza a trabajar con la dirección del economista José Guzmán Ávila como director del proyecto. Se trabaja en Azuay, en Cañar y en Morona, Santiago. Obviamente, el equipo que lo mencioné al inicio de la entrevista es el equipo que trabajó en la provincia del Cañar mediante seria investigación que, como usted ha manifestado, pues se trata de escudriñar, se trata primero de realizar una inmersión seria en la literatura
respecto a cuáles son las dimensiones, cuáles son los factores que inciden positivamente en la reactivación económica. Y luego de esa indagación de carácter literario, de carácter científico, de teorías y estudios aplicados en contextos distintos, poder entonces aterrizar las variables a través de un constructo teórico y probarlo en campo. Bien, yo veo este libro muy interesante porque es la aplicación del método científico para poder dar prescripciones, recomendaciones a la comunidad. Efectivamente, hay una propuesta metodológica que nos dice que el dato, cuando se le da algún sentido, se convierte en información. Y la información, cuando se le da utilidad, se convierte en conocimiento. Y el conocimiento es lo que realmente se puede aplicar en la solución de los problemas, ¿no? Vamos a tratar de llevar esta entrevista siguiendo el formato IMRIT de investigación. Entonces, la primera pregunta tendría que ser, ¿cómo plantearon ustedes su pregunta de investigación? La pregunta de investigación surge, en efecto, luego de la inmersión en la literatura, de la observación y del planteamiento del problema científico. ¿Qué factores inciden en la reactivación económica de la provincia del Cañar? Esta fue la gran pregunta. Luego de la revisión teórica, pues encontramos las dimensiones que se prueban a través de evidencia, a través, por ejemplo, de los modelos estadísticos econométricos que han sido utilizados en los diferentes contextos de los estudios aplicados, y comenzamos a sospechar de ciertas variables como la innovación agrícola, como la ventaja competitiva, como la asociatividad y otras variables que están asociadas a la literatura. Y en efecto logramos construir un constructo que tiene 7 variables independientes o predictoras contra la variable dependiente o variable respuesta, que es la reactivación económica, la inclusión digital, otra de las variables que fue investigada, la transferencia del conocimiento, entre otras. Y en efecto, entonces, luego que se planteó esta gran pregunta como pregunta científica, fue también la disparadora de las hipótesis de investigación, tomando en consideración que las hipótesis nulas son las contradictorias. Bien, y para la toma de datos, ¿cómo han planteado la metodología? Correcto, la metodología fue rigurosa. Este es un trabajo netamente es cuantitativo. Cualitativo en el sentido de que, en efecto, hicimos trabajos de grupos focales. Luego realizamos una sistematización de una investigación a través de entrevistas a profundidad y luego tomamos el camino de la investigación de carácter cuantitativo. Es una investigación cuantitativa, los datos, la población son los sujetos de investigación, están conformados por los productores de la provincia del Cañar que se encuentran asociados. Encontramos también un marco muestral en las bases de datos y también en los listados de estas asociaciones cooperativas que lo mantiene el Consejo Provincial a través de su unidad de fomento productivo. Y la población, más vale el tamaño de la muestra para efectos de estimación a la población, lo tomamos con un 95% de confianza y un 5% de límite de error de estimación con 2 desviaciones de estándar. Es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, pero usted lo mencionó, también tiene una característica de que se trata de una investigación aplicada. Dentro de ello también le puedo decir que los datos fueron tomados en su momento, es decir, no es longitudinal, y esta investigación aterriza con los hallazgos sobre un modelo de regresión lineal múltiple, doctor. Muy, muy interesante. Definitivamente, al leer este libro, uno encuentra la aplicación tanto del método cualitativo como del método cuantitativo, los dos enfoques de investigación, ¿no? Entonces, esta es una investigación que podríamos llamar cuantitativa, mixta, que en algunas facultades piensan que la investigación cualitativa no es científica, piensan que la investigación cualitativa no tiene el valor del positivismo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo invito a que lean este libro para que noten ustedes cómo se complementan estos dos enfoques de investigación y dan un producto que va a responder al planteamiento epistemológico de la teoría de la verdad acerca de la categorización de la verdad de acuerdo a la utilidad. Es decir, si usted logra un conocimiento que es útil, se vuelve verdadero.
O sea, no solo va a haber un planteamiento epistemológico de la verdad que es la verdad basada en evidencia, sino que también hay un planteamiento epistemológico de qué es verdad en función de la utilidad, ¿no? Pero ese es motivo de otra, de otra De otro conversación. diálogo, Sí, pero está bien, doctor. sí, sí, Así sí, es. hay La que entrarle investigación por ahí. cualitativa es científica, obviamente se sujeta a un contexto metodológico riguroso y a través de la utilización, por ejemplo, del Atlas TI, se puede encontrar categorías que disparan las posibilidades de estudio de ciertas magnitudes, de ciertas categorías muy interesantes. ¿Usted maneja el Atlas TI? Sí, cómo no, cómo no. Desde ya le invito para que hagamos un curso para nuestros autores de la editorial, a que trabajemos un cursito de Atlas TI, que es una herramienta que no la manejamos y que deberíamos tener, digamos, al alcance, Excelente, sobre doctor. todo quienes van a trabajar en ciencias sociales, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, cuando uno habla acerca de la justificación de un estudio, hay un acápite que habla acerca de la viabilidad. En este estudio, la viabilidad se logró gracias a la participación de varias instituciones. No sé si nos puede ampliar ese tema. Con mucho gusto fue el Consejo Provincial del Cañar. El gobierno provincial del Cañar, como gobierno de cercanía, de contexto provincial, el que se interesó en recoger esta propuesta de la Universidad Católica de Cuenca y se suscribió un convenio específico de intervención, a través del cual la prefectura del Cañar, con su prefecto Byron Pacheco Ordóñez, puso a disposición todos los insumos, la información, la logística, y la universidad puso el know-how, puso la capacidad de sus investigadores para la sistematización de los datos y la construcción y obviamente los hallazgos de carácter estadístico de esta obra, tomando en consideración que los primeros capítulos se desarrolla la investigación cualitativa de lo que hemos platicado. Correcto. Bien, y vamos al fondo del asunto. ¿A qué resultados llegaron? Excelente. Pudimos encontrar en el modelo, porque obviamente como usted conoce, utilizamos del SPSS, ingresamos las variables de investigación y también las variables de control. Primero hicimos una prueba piloto. Con la prueba piloto pudimos ajustar el instrumento. Este instrumento fue validado por consenso de expertos. Luego de la validación vimos un alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach nos permitió hacer que los ítems estén en una orientación tal, y con este alfa de Cronbach general sobre 0.8 nos enrumbamos la investigación ya de la corrida de la investigación total sobre las 400 encuestas. Sistematizamos la información. El método, como usted recordará, ya lo dijimos, fue el método de regresión, el modelo de regresión lineal múltiple por el método de los mínimos cuadrados, con esta categoría o con esta explicación científica de que este método permite reducir los residuos de manera que podamos tener un ajuste, el mejor ajuste, el modelo de mejor ajuste de los datos. Y así propusimos, corrimos del modelo y encontramos evidencia en las siguientes variables. Turismo sostenible. Turismo sostenible, ventaja competitiva y asociatividad son las tres variables, los tres factores y las tres dimensiones que reactivan la economía con evidencia científica. Es decir, en el caso del turismo sostenible, la prueba estadística es menor a 0,05 del p-valor. En consecuencia, nos lleva a afirmar de que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis de investigación de que el turismo sostenible incide positivamente en la reactivación económica. Lo propio sucede con la asociatividad, inclusive con una carga correlacional muy alta, muy fuerte, muy potente hacia la reactivación económica, la variable independiente asociatividad, y la ventaja competitiva de igual forma, y con un elemento que le debo decir, doctor Villavicencio. En el caso de las hipótesis correlacionales, todas se comprobaron. Es decir, las 7 variables están asociadas con la reactivación económica y son estadísticamente significativas. Sin embargo, ya con el modelo, con el ajuste, 3 variables lograron encontrar evidencia estadística para tener la certeza y decir que el Consejo Provincial, los municipios y los 26 juntas parroquiales como gobierno de cercanía deben tener la certeza de orientar sus programas de políticas públicas sobre las variables de turismo sostenible,
asociatividad y ventaja competitiva, científicamente comprobado. Bien, eso prácticamente vendría a ser la recomendación que este libro da para la reactivación de Cañar. Sí, cómo no, cómo no. Este es un libro que le dice al poder público que la administración debe ser con base en evidencia estadística. Y esa evidencia estadística está obviamente determinado en un modelo que para las ciencias sociales, una aproximación de R cuadrado ajustado que se aproxime a 4, usted sabe como estadístico que en realidad son buenos hallazgos. Claro. Bien, respecto a la investigación, ¿cuál sería su reflexión final? Que la pandemia nos genera grandes oportunidades, que el pensamiento del señor rector, que esta reflexión profunda hacia lo que debe ser la universidad es la voz primigenia del por aquí caminar, pero esta voz primigenia del por aquí caminar debe ser escuchada. ¿Y quiénes deben escuchar? Los poderes públicos, la sociedad y la empresa, una especie de trípode, una especie de triple hélice, para poder encontrar el desarrollo sostenible. Entonces, si es que cualquiera de las tres patas de este trípode falla, en suma, no se podría concretar los resultados de la investigación aplicada ya como política pública, pero lo debemos decir, la Universidad Católica de Cuenca ha cumplido con su rol, con su misión, y el producto está allí. La Prefectura del Cañar ha enrumbado su política pública con base en estos hallazgos estadísticos y pensamos que las alcaldías, las municipalidades deben ir por el mismo camino y ojalá en el acto de presentación del 21 de febrero nos acompañen las juntas parroquiales para que puedan tomar un ejemplar, analizarlo, reflexionar, y si es que nosotros como universidad tenemos que hacer retroalimentación, con mucho gusto. Que los recursos públicos deben ser manejados y asignados de manera asertiva. ¿De qué manera? Con evidencia estadística, con comprobación científica. Y ahí están tres grandes variables que le van a dar la categoría de reactivación económica en función sostenible, que es el turismo sostenible, que es la ventaja competitiva y que es la asociatividad, que obviamente sus características conceptuales están en el libro, no los digo para que lo lean. Claro que sí. En la Universidad Católica de Cuenca, las distintas instancias trabajamos en equipo. La capacidad de respuesta inmediata tiene que ser una de nuestras características y así lo tomamos en Edúnica. ¿Cuánto tiempo le tomó entre la redacción y la edición de este libro con nuestra nueva gestión de Edúnica? Excelente pregunta. El proceso de investigación nace en julio de 2020 con la suscripción del convenio que le hablé. Nos dedicamos a trabajar y aquí quiero agradecer y resaltar el trabajo de los estudiantes, sobre todo de la autora estudiante Valeria García Suárez. Trabajamos con rigurosidad, como se dice, de sol a sombra. Y nos tomó, obviamente, la concreción de la investigación hasta más o menos, diríamos, enero más o menos del 2021. Sí, porque luego vino ya la presentación de los resultados, fue el 7 de abril del 2021 en la granja del Burgay. Luego vino ya, doctor, la conversación con usted para la edición del libro, y lo debo decir, que el proceso editorial ha funcionado como reloj suizo. Una maravilla. No hemos tenido cuellos de botella. Sin embargo, el proceso de revisión por pares con seria ha sido un proceso muy riguroso, de alta rigurosidad científica, a modo que se hicieron replanteamientos de la metodología y una inmersión sistemática de prueba-error hasta concretar el modelo, sobre todo, que el modelo sea confiable y que los hallazgos estadísticos estén sumamente comprobados. Sin embargo, en cuanto a la gestión de Edúnica, lo puedo resumir en una sola palabra: calidad total. Me salieron dos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Juan. Usted siempre tan gentil. Es la verdad, doctor. Vamos cerrando la entrevista, sus palabras para el cierre de la entrevista. Agradecer. Les debo decir
con humildad, yo soy un campesino, vengo de Cojitamos, una parroquia rural del cantón Azogues, donde precisamente hay muchas potencialidades para el turismo sostenible. Entonces, y de una comunidad muy pequeñita, de un anejo que se llama Huablincay. Y a nosotros, nuestros padres siempre nos enseñaron desde pequeñitos a decir Dios le pague y decirlo abriendo bien la boca. Si es que no lo decíamos de esa forma, nos indicaban que debíamos repetir Dios le pague. Esta es la palabra que nosotros debemos decir a la Universidad Católica de Cuenca, al señor rector, a las autoridades, a la señora vicerrectora, al señor vicerrector de investigación, a Edúnica en el proceso de producción editorial y obviamente a la comunidad, a la prefectura del Cañar por todo el respaldo con el doctor Byron Pacheco a la cabeza y al equipo de académicos que nos han permitido concretar la obra con los estudiantes que nos han acompañado y obviamente a los destinatarios que son los lectores de nuestra querida provincia. Muchas gracias, ingeniero Juan Solís, autor coordinador de esta obra maravillosa, un trabajo científico que va a beneficiar a la comunidad. Quiero agradecer, para cerrar la entrevista, quiero agradecer a la carrera de periodismo, a sus docentes, estudiantes y técnicos que nos ayudan a hacer posibles estos podcasts que vamos a pasar por las redes sociales y hacer la invitación también a nuestros profesores de la universidad a que puedan hacer llegar sus libros a la editorial Edúnica para que podamos hacer el proceso de edición. Buenas tardes.